Bueno, y atención porque uno de los títulos del día tiene que ver con la entrada en vigencia del mega decreto de necesidad y urgencia. Claro, rige. Ya venció el plazo, el Congreso no se expidió todavía. Está Guillermo Franco, ministro del Interior, hombre clave de la redacción también de este DNU, que nos cambia la vida. Hola, ¿cómo le va, ministro? Luis, Carolina, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, la gente está con la intriga de saber qué va a pasar en muchos de los temas, ministro. Por ejemplo, y es un tema muy importante para mucha gente en el país, que es las jubilaciones. De este tema queremos hablar con usted y mezclamos un poco el DNU con la llamada ley ómnibus. ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo lo van a resolver? ¿Cómo lo van a resolver? Tiene todo ahí arriba del escritorio, muy bien, anillado y todo. ¿Cómo van a resolver el tema de las jubilaciones, Franco? Así. Bueno, por supuesto, el tema de las jubilaciones es uno de los problemas graves que tiene el país desde hace tiempo. El desfinanciamiento del sistema, obviamente, se sostiene con aportes del Tesoro Nacional. Todos tenemos en claro que la cantidad de trabajadores formales en la economía argentina no alcanza para pagar las contribuciones de los trabajadores, no alcanzan para financiar el sistema, y entonces el Estado que tiene que aportar. Las medidas que el gobierno va a implementar son ajustes de las jubilaciones en función de las necesidades del sector pasivo y de los recursos que tenga el Estado. Lo que fundamentalmente el presidente Milei tiene claro y ha propuesto a través tanto del decreto como de la propuesta de ley enviada al Congreso es que el impuesto más caro que están pagando los argentinos es la inflación, y la inflación tiene su origen en el financiamiento de los déficits del Estado que se han venido haciendo históricamente con endeudamiento o con emisión monetaria. El gobierno ha resuelto que no va a emitir más moneda y por lo tanto va a llevar a un déficit cero y tiene que arreglar todos los pagos del Estado a partir de los ingresos que tenga por sus ingresos por pago de impuestos. De manera que esto es un cambio radical que va a tener sus efectos en los próximos meses en una caída de la inflación, ¿no? O sea que ese es, digamos, el cambio más fuerte que está proponiendo el... ¿Ustedes me escuchan? Perdón. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Sí, yo siento una especie de silbido, pero igual lo sé. Sí. Le quiero repreguntar algo en relación con las jubilaciones ya más al plano concreto, ¿no? Y también para hacer servicio a tantísimas personas que nos están viendo. El año pasado, por ese flagelo que bien describe usted de la inflación, la canasta básica de los jubilados no era cubierta ni en un tercio, o apenas llegaba a un tercio la cobertura que daba la jubilación mínima del total de la canasta básica de los jubilados, que por supuesto es más costosa que la canasta básica común porque comprende medicamentos y otras cuestiones. La pregunta es, ¿cómo se van a realizar y con qué criterio se van a generar estos ajustes discrecionales y si eventualmente ustedes van a proponer una nueva fórmula jubilatoria que no perpetúe este atraso permanente de las jubilaciones frente a la inflación? Como dijo el ministro de Economía ayer o antes de ayer, el problema de las jubilaciones se va a ir solucionando en este primer periodo a través de ajustes periódicos de las jubilaciones hasta que se encuentre la fórmula, una vez que esté estabilizada la economía y que la inflación esté dentro de parámetros normales, se encuentre un mecanismo que permita utilizar una fórmula que vaya actualizando las jubilaciones en función de esos nuevos parámetros de la economía argentina. Claro. Hoy esos parámetros están desatados. Tengamos un poco en cuenta que cuando el presidente Milei asume el gobierno el 10 de diciembre, el nivel de inflación diario de la Argentina era del 1% y es imposible manejar las variables de la economía con un desquicio tan grande en sus números. Claro. De modo que
Pero... Como decía antes, el ministro Caputo dijo hace unos días que se va a ir ajustando esto en la medida de las posibilidades y de las necesidades del sector pasivo. Quiere decir que no hay idea de cuánto van a aumentar las jubilaciones todavía. No hay una respuesta a esta pregunta. No se lo puedo decir yo hoy, eso es algo que tendrá que informar el ministro de Economía y el titular del ANSES en los próximos días. Bueno, lo vamos a cambiar un poquito de tema. Hablemos de los alquileres, porque el DNU, volviendo al DNU ahora, al otro anillado que tenemos ahí al lado, se deroga la ley de alquileres. O sea, vuelve a regir el Código Civil y Comercial tal como fue dictado y empezó a regir en el año 2015. ¿Qué le dice al que tiene que renovar ahora el alquiler, ministro? Hoy, y no cuenta con recursos, la inflación le comió el sueldo y tiene que enfrentarse con alquileres en dólares, con condiciones totalmente distintas, con contratos de 2 años y con una oferta muy escasa de inmuebles para alquiler? Bueno, todavía, ¿no? Porque casualmente lo que pretende la derogación de la ley de alquileres es evitar la distorsión que se generó en el mercado. ¿Por qué se genera la distorsión? Porque los propietarios no pueden poner en el mercado sus inmuebles para alquilar si no tienen la seguridad que van a recibir por ese alquiler la retribución adecuada. Y cuando volvemos al principio, cuando esa retribución del alquiler, ese precio del alquiler, está impactado por una inflación galopante, el propietario del inmueble entonces dice no lo pongo porque si lo pongo en alquiler el precio que me van a pagar se va a ver desvalorizado. Pero las condiciones cambian muchísimo, ministro, ahora. Eso ha generado... Bueno. Lo que hay... Usted sabe que finalmente el mercado termina de regular estas relaciones entre oferta y demanda, ¿no? Sí. Lo que hemos venido haciendo durante muchos años los argentinos es establecer regulaciones que distorsionan la oferta y demanda del mercado. El Código Civil tiene muchos años en la Argentina y estableció las normas generales de los contratos y entre ellas la del alquiler. Lo que está pretendiendo a través de este DNU el presidente de la República es que vuelva a regir la libertad de contratación entre las partes. Entonces, eso va a generar que vuelvan los inmuebles a la oferta y que el mercado empiece a funcionar normalmente. Ministro, quiero preguntarle sobre algo que no está en los 2 inmensos paquetes, pero que sin dudas es un tema central que preocupa a mucha gente, que es el impuesto a las ganancias. ¿Qué va a pasar con ganancias? Es una negociación que estamos llevando adelante dentro, en este periodo con los gobiernos provinciales. Cuando se sancionó la reforma de ganancia y se eliminó la cuarta categoría, digamos, lo que se hizo fue desfinanciar a las provincias. Claro. Se le quitó un montón de fondos, una cantidad importante de fondos a las provincias, con lo cual se afectaron sus presupuestos. Este planteo lo hicieron los gobernadores, algunos planteando alternativas que el gobierno nacional no puede aceptar porque significa desfinanciar al Estado Nacional en un momento que se ha establecido la condición de no emitir más moneda a lo que recurría el gobierno anterior y causante de la inflación. Entonces, lo que se está conversando y analizando es la posibilidad de volver para atrás esa modificación que se había hecho al impuesto a la ganancia. Claro, ministro, pero el impuesto al sueldo, que eso es la cuarta categoría en este caso, es un masazo más en este momento al salario real de la gente. Sí, yo entiendo eso, pero por supuesto que lo que dice Luis es cierto, pero también es cierto que las provincias tienen que cumplir una cantidad de obligaciones con sus coprovincianos que han sido afectadas, con lo cual uno tiene que poner a veces en la balanza ambas circunstancias, ambas necesidades y tomar la decisión que entiende que corresponde, ¿no? En este caso, no es una decisión que ha sido tomada definitivamente por el gobierno, pero la tiene en análisis. Bueno, lo vamos a pasar a otro tema, a la salud. Hoy protestaron los farmacéuticos que están muy enojados con la posibilidad de liberar el expendio de medicamentos en distintos lugares que no son farmacias y que pasan por arriba de la incumbencia de los farmacéuticos profesionales universitarios.
De vuelta, lo que pretenden este paquete de disposiciones que tanto en el DNU como en la ley que se propuso al Congreso Nacional es terminar con regulaciones que distorsionan el mercado o que le imponen mayores costos a los ciudadanos. Porque uno lo puede ver desde el lado de las farmacias o lo puede ver desde el lado de quien va a adquirir un medicamento. Entonces, en el análisis de las posiciones de unos y otros, este gobierno privilegia la desregulación para que exista mayor libertad en los ciudadanos para poder contratar. En este caso, claro, el contrato es la compra de un medicamento. Entonces, digo, lo que prima en las propuestas del gobierno es devolverle la libertad a la gente para elegir dónde comerciar, dónde comprar, dónde, claro, cerrar sus contratos y sus actividades, ¿no? Bueno, ese es el fundamento tanto del DNU 70 como del proyecto de ley que se ha enviado al Congreso. Hay quienes dicen que esto puede ser un riesgo muy grande para la salud por la falta de control sobre lo que se vende, ¿no? Pero lo vamos a cambiar de tema ahora nuevamente. Así es, lo vamos a meter de lleno con reformas que tienen que ver con la política y con los procesos electorales. Hablemos del espíritu detrás de la iniciativa de la boleta única papel, ministro. Sí, bueno, eso en primer lugar es un proyecto que tenía media sanción de la Cámara de Diputados este año y que el gobierno lo ha incorporado en las sesiones extraordinarias para ser tratado esa media sanción por el Senado de la Nación. Nosotros creemos que ir a la boleta única papel es un cambio fundamental, primero porque por la complicación que tiene hoy el sistema con la cantidad de partidos políticos, la cantidad de elecciones, la cantidad de candidatos, es una complicación para el votante y también es un dispendio. ¿Usted sabe cuánto gastó el gobierno nacional en las últimas elecciones en boletas electorales? Miles de millones 20.000 millones de pesos. 20.000 millones, sí. Yo creo que en este punto vamos a estar casi todos de acuerdo acá, Francos. En este punto creo que va igual en una, por lo menos. Igual que con las PASO. Creo que estamos de acuerdo en muchas. El tema es que la gente, ya que ustedes a esta reforma la presentan en el nombre de la Revolución de Mayo de 1810, el pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces, tenemos que hacer las preguntas porque la gente está preocupada, ministro. Luis, la realidad es que esta ley la presentamos fundamentalmente en los conceptos de la Constitución de Alberdi de 1853, donde en función de la libertad se inició un camino de progreso en la Argentina que después, en los últimos 100 años, fue dejado de lado. Todas las propuestas del gobierno de Milei tienden a la libertad, a la desregulación, a la desburocratización del Estado, a simplificarle la vida a los argentinos. Todo eso está analizado durante mucho tiempo. Hubo muchos meses de trabajo de un equipo muy grande de gente que llevó adelante esta propuesta que ahora va a analizar el Congreso, ¿no? También hay mucho que está crujiendo, ministro. Ni que hablar de declaraciones recientes del propio presidente de Colombia, que salió a cruzar la iniciativa relacionada con arancelar la educación universitaria, la posibilidad para estudiantes extranjeros, esto es para extranjeros no residentes. Bueno, el presidente de Colombia se ha manifestado al respecto, pero vamos al plano, bueno, ahí está, ahí estamos viendo el tuit, si quiere se lo leo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro: recibiremos 20.000 estudiantes colombianos que se educaban gratuitamente en la Argentina, literalmente son expulsados de ese país. Para ellos no hubo la llamada libertad. Vamos a gestionar para que puedan continuar sus estudios en Colombia sin mayor obstáculo y también de manera gratuita. Ministro, ¿tiene algún comentario para hacer sobre las declaraciones del presidente Petro? A ver, las declaraciones del presidente Petro me tienen absolutamente sin cuidado porque él responde a un patrón ideológico que no tiene nada que ver con el patrón ideológico del gobierno nacional. El presidente ha sido muy claro en esta descripción, que con un estado de la educación argentina que está
alarmantemente deficiente, donde no hablando de educación universitaria, sino hablando de educación primaria y secundaria, cuando uno ve que solamente el 16% de los estudiantes secundarios egresan con un nivel de comprensión de textos y matemáticas aceptable o razonable, tiene que entender que no estamos para prestar servicios educativos a extranjeros cuando no somos capaces de prestar servicios educativos a los argentinos. Entonces, el planteo que hace el presidente es: estamos abiertos a brindar educación universitaria a extranjeros, claro, pero haciéndose cargo de los costos, ¿no? Una cosa es que eduquemos a los argentinos en las universidades públicas, pero otra cosa es que vengan miles y miles de estudiantes de otros países a formarse aquí a costa de todos los argentinos cuando nosotros no somos capaces de brindar educación a nuestros propios niños, ¿no? Bueno, mucho trabajo veo que va a tener, ministro, con los gobernadores, sobre todo para sacar la llamada ley ómnibus, porque además es una ley que incluye muchas cosas. Algunos dicen que mete zapatos con naranjas, anchoas con dulce de leche, que mezcla muchos temas, y eso va a implicar ¿cuántas comisiones en el Congreso? ¿Cómo va a funcionar el Congreso después de todo esto? Bueno, estamos, todavía en el Congreso se está analizando cuántas son las comisiones que van a intervenir. Nosotros le hemos pedido a las autoridades del Congreso, la Presidenta de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de inicio de este proyecto, que necesitamos tratar con urgencia este proyecto porque, como le decía antes, la situación económica del país es grave y lo que pretendemos, tanto con el decreto como con esta ley, que por lo pronto no la llamamos ley ómnibus, sino la llamamos ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, ¿no? En esta relación que hacíamos recién con las bases de Alberdi. Yo creo que hasta ahora estaban previstas 3 o 4 comisiones, estaban analizándose, según me comentó el presidente de la Cámara, el tratamiento en estas comisiones podía ser en sesión conjunta. O sea, eso es lo que estaba analizándose. Todavía, por supuesto que el Congreso se maneja de una manera independiente. Estoy dando solamente de un comentario que me hizo el presidente de la Cámara de cómo estaba avanzando en el análisis. ¿Cuántos artículos está dispuesto a negociar? Para terminar, ¿no? Ministro, ¿cuántos artículos está dispuesto a negociar de la ley? No, la ley es un complejo de normas y de reformas de normas de distinta significación. Por supuesto, hay temas que son de más urgencia y temas que pueden ser considerados a lo mejor de menor urgencia, pero la intención del gobierno es que se apruebe la totalidad de la ley, ¿no? Yo creo que ningún gobierno ha recibido la Argentina en una situación de emergencia grave como la que lo recibió este gobierno. No hace falta que les reitere a ustedes la inflación galopante y los riesgos de caída en hiperinflación que se tenía al principio, en los primeros días de este gobierno, y las medidas que se tomaron, que generaron rápidamente un inicio de adecuación macroeconómica. Pero eso no quiere decir que nada esté solidificado, quiere decir que necesitamos dar estas señales de reformas, de desburocratización, que permitan rápidamente ingreso de capitales para finalmente poder explotar los recursos que tenemos. Todos somos conscientes, yo miro el futuro con optimismo, porque la reacción de los mercados ha sido muy importante y creo que también nos está acompañando el clima para poder tener una buena cosecha y el significado que eso tiene en la Argentina. O sea, yo creo que el Congreso tiene una enorme responsabilidad hoy de considerar esta ley, analizarla, entender la situación que atraviesa el país y poder en conjunto sancionar normas que nos permitan desarrollar definitivamente a la Argentina. Sin que le demos a los argentinos, a los empresarios, a los inversores, garantías de libertad, garantías de competencia, garantías de mercado abierto, de estar abierto al mundo,
la Argentina no va a terminar de crecer y seguiremos entonces el mismo camino de decadencia que venimos transitando hace muchos años. Nosotros estamos dispuestos a cambiarlo, estamos dispuestos a trabajar por una Argentina que crezca, por una Argentina que se desarrolle, por una Argentina que dé oportunidad a los argentinos, porque no todos estén pensando en el país de los que se van, sino que estemos pensando en conjunto en el país de los que vuelven. Pero para eso hace falta transformar muchas cosas y los políticos argentinos, los representantes que están en el Congreso saben que es necesario hacer reformas en el país. Yo entiendo que hay responsabilidades compartidas, que hay responsabilidades conjuntas, pero todos saben que hay que hacer un ajuste en la Argentina y que hay que realizar esta desburocratización de normas que impiden el crecimiento y el desarrollo. Bueno. Así que yo estoy convencido, no sé si serán todos los artículos de la ley o si será algún artículo menos, pero nosotros vamos a defender con todo el Gabinete Nacional la propuesta del Presidente de la República en el Congreso de la Nación y seguramente discutiremos e intercambiaremos ideas, porque de eso se trata la democracia en definitiva, ¿no? O sea, nadie es el dueño absoluto de la verdad, pero sí hay un presidente que fue electo por el 56% de los argentinos y es un presidente con convicciones, que tiene un norte perfectamente claro y que está expresado tanto en su mensaje original como en las medidas económicas que se tomaron al inicio, como en el decreto de necesidad de urgencia o como en este proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Y lo que ustedes buscan es un presidencialismo fuerte en esta gestión. Gracias, ministro. Que empiece bien el año, que tenga un excelente 2024 y lo mismo le deseamos a todos los argentinos. Ojalá que sea para todos nosotros. Muy amable por este tiempo que nos ha dado en Telenoche. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto y feliz año. Feliz año. Igualmente. Bueno, y por supuesto nos preguntamos...